Pues, am, sí, este tema de la conciencia, la mente, es algo en lo que hemos estado pensando desde hace tiempo. Y sobre todo en nuestra orden, surgió una iniciativa de un centro de nuestra orden, del centro, digamos, de nuestra orden, el centro Adhisthana, que está en Inglaterra, un proyecto que se llamó La naturaleza de la mente, The Nature of Mind, y fue una serie de conversaciones con diferentes especialistas de distintos ámbitos físicos, am, em, neurocientíficos, en fin, filósofos, budistas, no budistas, sobre qué es la mente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la mente? Y de ahí creo que ambos nos interesamos mucho, hemos leído autores en común y pues dijimos, bueno, ¿por qué no nos aventamos a hablar de la cosa más difícil de hablar, más imposible de hablar y de lo que menos estamos entrenados para hablar? Y dijimos, pues sí, ¿por qué no? Porque nos gusta y tal vez algo valioso puede salir, ¿no? Entonces, pues vamos a dividir, de hecho, este tema en dos partes. Hoy es la parte uno, el próximo martes es la parte 2, sobre qué es la conciencia y cómo desarrollarla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos, amigo? ¿Quieres que empiece? ¿Sí? ¿Sí, algo? ¿Sí? Bueno, para empezar, supongo que estaría bien por lo menos definir un poco términos, a qué nos referimos, por lo menos de forma provisional. Porque creo que cuando uso la palabra conciencia y cuando uso la palabra mente es bastante particular. Entonces, cuando empiece a hablar, y tal vez acordemos en que querramos hablar de esa forma, ¿no? Bueno, sí, para empezar, haciendo esa distinción, la conciencia, refiero a la conciencia con aquello que tiene la capacidad de estar presente, atento, de estar, sí, atento, aware es la palabra, estar Consciente. pensando, consciente. Sí, pero es que suena como redundante, ¿no? Pero sí, sí, pero como para darle sinónimos, ¿no? Y la mente, pienso en la mente como aquello eh, con lo cual tiene la capacidad de conocer, de identificar, de catalogar, y bueno, tal vez sea un poco más claro, pero cuando hablamos como la conciencia y la mente, son dos cosas tal vez sutilmente diferentes, aunque están conectadas, ¿no? Ajá. Y para empezar, y también justo pensé esta mañana en esta división de estas conversaciones como parte uno y parte 2. Sangrashta habla de esta lista que hay como 4 tipos de conciencia. Una es la conciencia simple o natural, la primera. La segunda es la conciencia, la autoconciencia o la conciencia de uno mismo, de yo. Luego está la conciencia trascendental y la conciencia absoluta o real. Ujú. Entonces creo que tal vez las primeras dos es el territorio en los cuales platicaremos en esta sesión. Ajá. Y lo intentaremos a las otras la próxima sesión. Ujú. Pero sí, ese es... Entonces, digo, creo que la primera pregunta, tal vez la más obvia, sería, ¿qué es conciencia? ¿No? Bueno, justo es la pregunta de esta sesión, ¿qué es la conciencia? ¿No? Y creo que antes de tal vez tratar de dar una respuesta, de alguna forma necesitamos como advertir que cualquier cosa que digamos no va a ser realmente eso, ¿no? Creo que justamente una de las características, no sé tú qué piensas, o ustedes qué piensan, de la conciencia es que no es un objeto, ¿no? Entonces nuestro lenguaje funciona de una manera muy objetualizadora, ¿no? Tenemos sustantivos, ¿no? Que realizan acciones, que son los verbos, y esas acciones generalmente las realizan a un objeto, ¿no? Pero lo curioso es que la conciencia escapa como a estas categorías de sujeto y objeto, pero aún así le damos un nombre, objetualizamos la, eh, el término conciencia, ¿no? Tenemos un nombre para algo. Um, pero creo que al inicio debemos como, sí, como advertir que la conciencia no es un objeto, ¿no? Tal vez, de hecho, podemos empezar a dilucidar qué es conciencia a partir de ver que no es conciencia. Entonces ya dijiste que no es mente, no es esta forma de catalogar, nombrar, ¿no? Relacionar,
objetualizar, conceptualizar, y tampoco es un objeto, ¿no? Como una taza que tenemos aquí, o una mesa, o lo que sea que el lenguaje pueda nombrar, aunque tratamos de nombrar conciencia y lo hacemos con el nombre conciencia, no es un objeto. Entonces, ¿qué sería conciencia? ¿O qué no sería conciencia? ¿Qué no es conciencia, además de eso? Bueno, tradicionalmente, antes de que nos vayamos también a lo más sutil, los aspectos más sutiles de la conciencia, creo que más bien podemos, de forma más experiencial, es que podemos, vemos la conciencia a partir de lo que es, de lo que está consciente. Eso nos puede dar una, o sea, no lo puedes, igual no lo podemos ver de forma directa, pero a partir de sus ventanas. En el budismo vemos como que hay puertas por las cuales la conciencia se manifiesta está modulada. Y una de las formas más de la lista más tradicional, la más básica, son los sentidos. Y que en budismo los sentidos son seis, en realidad, ¿no? Tenemos el sentido del gusto, del tacto, de la vista, del olor y, ¿cómo me faltó? Del oído. Y el sexto es la mente de la forma en la cual un poco más, en la cual lo definía. Entonces, podemos ver de qué estamos, cuáles son los objetos. Pues si podemos hablar de forma más experiencial y técnicamente real, podemos simplemente hablar de la conciencia a partir de qué es lo que está consciente. ¿Cuáles son los objetos que aparecen en la conciencia? Sí, piensen. Sí, por ejemplo, en la meditación que acabamos de hacer, ¿no? ¿Qué objetos notaron a partir de sus sentidos? Sonidos, ¿no? Los ruidos, ¿no? ¿Qué más? Olores, ¿verdad? Notamos como, fuimos conscientes de qué tipo de olores. Del incienso, ¿no? Las velas, la parafina, tal vez, ¿no? El contacto del cuerpo con la silla o el aire. Exacto, ¿verdad? Entonces también tuvimos una conciencia de el contacto, ¿no? De ese... Es raro, ¿verdad? Porque la experiencia la queremos definir en términos, los términos objetualizan, pero es algo mucho más misterioso. ¿Cómo se siente oler un olor? ¿Cómo se siente sentir el trasero en la silla? ¿No? ¿Cómo se siente ver la luz o ver formas o vernos entre nosotros? Es algo muy raro, pero todo el tiempo está sucediendo. Y digamos que, si entiendo bien, la conciencia es, todo esto ocurre como en la conciencia, ¿no? O la conciencia surge o se manifiesta a partir de estar consciente de estos aparatos, digamos, sensoriales que tenemos. Entonces, gracias a que tenemos oídos, ojos, olfato, gusto, ¿qué otro? Tacto y mente, podemos como experimentar ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Experimentar lo que llamamos después, lo que le ponemos la categoría de olor, sonido, y todavía más específicamente le ponemos la categoría de parafina, incienso, autobús, fuente, silla, ¿no? Huesos, hambre, etcétera, etcétera. Entonces, conciencia, digamos, es más como el verbo de lo que está sucediendo, ¿no? Que algo que es, ¿no? Conciencia no es el objeto de la experiencia, sino es, de alguna forma, lo que nota los objetos de la experiencia, ¿no? Sí. Sí. Pues la interpretación es más bien la parte de la que hablaba como la parte mental. Incluso puedes estar consciente de una interpretación, ¿sí? Cuando surge un pensamiento y... Sí, si nos vamos ahora sí como por capas de lo más burdo, lo más obvio, lo más tangente, si quieres, están los sentidos, es muy... de hecho, incluso entre sentidos podemos pensar en sentidos que son más, pues sí, parecen como más burdos, más claros, más materiales, por lo tanto. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos el tacto, ¿no? Sentimos
sea, de que no veo la silla, la siento y siento que es real, ¿no? Luego tengo el de sabor, que es un poco más elusivo, ¿no? Y cambiante. Y solo parece aparecer cuando dirijo mi atención, ¿no? No estaba sintiendo nada, no estaba saboreando nada hasta que dirigí mi atención, ¿no? Entonces luego ya desaparece. Los sonidos inmediatamente. ¿Qué son los sonidos? Es algo mucho más cambiante, elusivo, es mucho más sutil, ¿no? No sé si tal vez hubiera estado la vista entre sonido y, ¿no? No sé cuál es más sutil que el otro, pero igual la vista es a partir de nuestra interpretación, a partir de la luz rebotando en objetos. Entonces tenemos, ya dije los 5, creo que sí. Olfato. Sí, olfato, está el olfato del incienso, ¿no? De que parece que estoy más consciente del olfato constantemente, pero se va como un poco más al background, ¿no? Más para el fondo. No tanto como el sabor. En el sabor sí me di cuenta como que no tenía nada de conciencia, aparte hasta que dije sabor y ya sentí que estaba pasando en mi boca. Por el incienso estoy constantemente más consciente, pero obviamente cuando traigo mi conciencia a él, es más obvio el olor del incienso. La mente es incluso mucho más sutil, es mucho más cambiante, mucho más multinivel. Estoy pensando como de muchas capas, ¿no? Está pasando bueno, ahorita estoy, bueno, que también esto me parece muy interesante. Me parece como tengo una idea muy clara de lo que tengo que decir, pero no se ha convertido en palabras. Estoy articulando algo que no ha sido articulado. Pero tengo la conciencia, tengo una idea muy clara de algo que quiero comunicar. Muy clara de alguna forma, tal vez no está articulada y no sea muy elocuente, pero tengo una idea, ¿no? Una perspectiva que quiero comunicar, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto de la mente, ¿no? También está el aspecto de, pues identificando, hay algunos de ustedes que ya los he visto antes, hay gente nueva, hay gente que no sé si he visto o no, ¿no? Está, y bueno, un aspecto que quiero traer de la mente también es como preferencias, ¿no? Estoy constantemente, en este momento que estoy más involucrado en mis pensamientos y mis ideas, estoy constantemente creando un juicio de qué decir y qué no decir, ¿no? No solamente de qué es lo que quiero decir, sino cómo decir. Al mismo tiempo de tener mis preferencias de usar una palabra y no la otra, ¿no? A partir de mis connotaciones con esas palabras y no las otras, ¿no? Entonces, y esa es la mente. Y la mente y los sentidos en conjunto, en realidad, modulan, forman nuestra experiencia y por lo tanto la realidad. Tenemos esta idea de que con nuestros sentidos estamos en contacto con la realidad, ¿no? Tengo esta idea o perspectiva que la silla está realmente ahí, ¿no? Que el incienso está realmente ahí. Interpreto esta información como una interpretación de la realidad. Siento que mis sentidos son realidades. Cuando no es así, es más al revés. El Buda, el primer verso del Dhammapada habla de cómo la mente, a partir de la mente, nuestras experiencias preceden. La realidad existe a partir de nuestros sentidos. Y esto te paso la palabra a ver qué quieres agregar, Richie, a ti, pero también quería comentar eso porque esta es la razón por la cual estamos interesados en la conciencia de la mente, en entenderla. No simplemente como ejercicio filosófico, intelectual, pero es porque a partir de nuestra mente estamos realmente creando nuestra realidad. Eso quiere decir que, y eso tiene implicaciones interesantes, ¿no? Una es como nuestra interpretación del mundo
no es como es el mundo. Es una interpretación del mundo. Tú dijiste ahorita, ¿no?, que a partir de nuestros sentidos vemos como aspectos de la realidad, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso, ¿no? Creamos nuestra realidad a partir de nuestras impresiones, de nuestros sentidos. Y por lo tanto, desde un aspecto budista, nos interesa porque no podemos cambiar nuestra experiencia, no podemos cambiar la realidad sin saber cómo es que la estamos modulando y dándole forma y cómo la estamos manipulando. Más inconsciente que conscientemente, ¿no? A veces hay cosas de las que estamos conscientes, pero creemos, y bueno, ya lo decidimos, ¿no? Así es como veo las cosas, sí. Y ese soy yo, lo que sea. Pero bueno, me callo, te la paso a ti. Ok. Pues sí hay como desde varios lugares de donde podemos ver esto que es conciencia, ¿no? Siempre creo es importante recordar que no vamos a poder entender propiamente lo que es conciencia, porque porque incluso cuando pensamos sobre la conciencia, lo que estamos haciendo es entrar en contacto con un pensamiento que no es la conciencia. Es decir, el pensamiento, incluso todo esto que estamos diciendo, es una interpretación sobre una idea de la conciencia. No es la conciencia, eso no es la conciencia. Pero sí es importante preguntarnos por qué, cuál es la relevancia, de hecho, de pensar sobre la conciencia, reflexionar sobre la conciencia, si eso no es la conciencia, ¿no? La conciencia es un misterio, no sabemos de dónde surge, están como varias visiones, ¿verdad? Varios puntos de vista hoy en día que dicen que, bueno, el cerebro crea nuestra conciencia y que la conciencia simplemente son conexiones neuronales, ¿sí? Redes neurales que procesan información. Para el budismo eso es más bien mente, ¿sí? Conciencia es algo mucho más sutil, más primario incluso, y no es algo, no es un objeto. Entonces, ¿por qué es relevante hablar de esto? Incluso cuando al hablarlo, no es eso lo que estamos experimentando, ¿no? Y creo que de alguna forma es importante porque al reflexionar en ello y al hablarlo, empezamos a entrar en un terreno de cierta imposibilidad de decirlo. Y justo al notar que no es algo que podemos nombrar, aunque lo tratamos de hacer, definir, aunque lo tratamos de hacer, ¿no? Rastrear, objetualizar, empezamos de hecho a notar un poquito más qué es lo que es, ¿no? Salud. De alguna forma me quiero incluso aventurar a tratar de responder a la pregunta ¿qué es conciencia? A partir de uno mismo, de esto que dijiste de conciencia, de autoconciencia y de conciencia primaria. Puedo decir que incluso nosotros somos conciencia, ¿no? Otra vez, cualquier cosa que vamos a decir no es exactamente eso, ¿no? Pero si nuestra forma de ver el mundo no iluminado, no somos Budas todavía, vemos las cosas de forma dual, ¿no? Vemos las cosas a partir de objetos y de un sujeto. Podríamos empezar como a pensar que la conciencia es ese sujeto que experimenta los objetos, ¿no? Pero incluso cuando digo yo y cuando me veo a mí mismo me objetualizo, ¿no? Cuando piensas en ti mismo y tal vez recuerdas quién eres, o alguien te pregunta, ¿y quién eres tú? ¿Quién es Angadara? ¿O quién es Yat? O lo que sea. Y respondes, o en una entrevista de trabajo. Y entonces empiezas a definirte a ti mismo. Te estás como objetualizando un poquito, te estás como separando de ti y estás creando una imagen, un objeto, una idea de ti mismo a partir de cuántos años tienes, cómo te llamas, qué te gusta, qué no te gusta, cómo te ves, ¿no? Si te pidiera describirte a ti mismo, ese acto como de objetualizarte, ¿sí? Esa clase de conciencia, de atención a algo, ese proceso tan misterioso es conciencia, pero vemos que no es algo, ¿verdad? Pero curiosamente, cuando estamos, por ejemplo, meditando, cerramos los ojos y vemos o sentimos estas partes de nuestra experiencia
sonidos, cuerpo, sensaciones, agrado, desagrado, pensamientos, etc. Ese momento de notar, eso es conciencia. Entonces, si ahorita te digo, pues siente tus pies en este momento. No tienes que ver tus pies ni imaginar tus pies, solo sentir tus pies. ¿Sí? Y puedes seguir escuchando mi voz y notas tal vez como de pronto estás escuchando más mi voz y ahora te digo regresa a tus pies. Conciencia es como ese momento de cierta presencia de la experiencia. O no sé si lo notas, es muy interesante cómo, como les decías hace rato, cómo se da cierta experiencia a partir de que ponemos a disposición esa conciencia en algo, ¿no? Esto pasa mucho en la meditación. Estamos meditando y de pronto de lo que más nos hacemos conscientes, pues es de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, pasan los autos. Pero lo que noté es que al final de la meditación, yo fui por un té y estaba viendo lo de la cámara y pareciera que el ruido ya no existía. Es en tanto que la conciencia se pone a disposición de algo que parece que surge el fenómeno ruido. Nosotros pensamos que el ruido siempre está ahí, o la luz siempre está ahí, etc. Pero ese es muy extraño. Es en el momento en que conciencia se pone o se presta, o nos hacemos conscientes de algo, que ahí está el ruido, o ahí están los pies. No sé si recuerdas hace 5 minutos cómo se sentían tus pies antes de que te dijera cómo se sienten tus pies. Como que no existe esa sensación. Entonces creemos que la realidad es este conjunto de cosas que existen independientemente de nuestra conciencia. Pero si de hecho nos vamos a nuestra experiencia momento a momento, nuestra conciencia está precediendo la experiencia. ¿Sí? Es el momento en donde hay esta clase de energía, de voluntad, de atención consciente que surge en la experiencia y que esta experiencia surge en distintos niveles a partir de nuestros sentidos y nos hacemos conscientes de ellas. ¿En qué problema nos metimos? Una pregunta. Sí. Entonces, cuando mi abuelita me decía, o sea, inconsciente, me regañaba. Fíjate, no seas inconsciente. Pues también en español tenemos como dos connotaciones de conciencia, ¿no? Se usa mucho la palabra conciencia en términos éticos, ¿no? Entonces, no seas inconsciente, yo siento que tiene más la connotación de nota el efecto de tus acciones, ¿no? Nota que tus acciones tienen consecuencias, ¿no? Que es una dimensión de la conciencia. Es el momento en donde notamos, observamos o se hace consciente, se hace evidente, se devela algo de la naturaleza de la realidad. Se devela el hecho de que acciones tienen consecuencias, ¿no? De que el mundo es un mundo ético, digamos. Entonces, creo que esa imagen me parece interesante. La conciencia como este proceso de develar, de que la naturaleza se devela a partir de nuestra disposición de notarla, ¿sí? Entonces se develan los sonidos cuando te digo, escucha. ¡Wow! ¿No? Surge sonidos. O nota las sensaciones en tus pies. Y de pronto, ahí están, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Porque es muy buena área y creo que tocaremos más el aspecto ético de la conciencia la próxima semana. Pero sí, bueno, con eso lo dice. Sí. Ahora, creo que sí. Como lo estabas planteando ahorita, me queda la duda de si eso no se llama de una atención. Y la conciencia se le como Virgen Salvadora, más como de capas, porque sí hay sí hay cosas que estamos registrando, pero no están en la atención. Bueno, es que es raro eso. ¿Cómo estamos registrando eso? Yo no sé si lo estemos propiamente registrando. Es que utilizamos palabras muy interesantes. Sobre todo hoy en día utilizamos palabras, si lo notas, muy técnicas y muy tecnológicas, porque vivimos mucho en la era de la tecnología. Entonces utilizamos palabras como procesamiento, registro, etcétera, pero no somos máquinas realmente.
¿no? A veces creemos que nosotros somos como las máquinas y no las máquinas nosotros no creamos máquinas tratando de emular algo mucho más misterioso. Pero sí, ciertamente ocurren ciertas cosas y claro, la atención consciente. Lo que voy a decir es que la atención y la conciencia no son dos cosas separadas. En realidad el budismo nos diría, nada son dos cosas separadas, en última instancia, ¿no? Pero dado que estamos utilizando el lenguaje y estamos tratando de definir cosas, lo que hacemos es separarlas. Pero claro, hay una relación entre la atención y la conciencia, ¿verdad? Por supuesto. Son más bien como aspectos de todo esto que llamamos experiencia, momento, presente o lo que sea como lo queramos llamar. Pero sí, es cierto, es cierto. Sí. ¿Cómo ve el budismo al inconsciente? No tengo idea. El inconsciente. ¿Cómo ve el budismo el inconsciente? Pues el inconsciente no es un término budista, ¿verdad? Entonces el inconsciente es un término psicoanalítico, freudiano, junguiano, y por lo tanto pertenece a una categoría distinta. El budismo no habla sobre el inconsciente propiamente como ese, ¿no? Pero podríamos hablar mucho más desde una perspectiva budista sobre eso. Sí. ¿Quieres meterte en ese terreno? Bueno, vamos de cámara también quieres saltar. No, bueno. Pero Algo dijo acerca de que no tendría que tener la conciencia precede a la experiencia. Sí, eso es lo que nos dice el budismo, que la conciencia precede a la experiencia. La experiencia, digamos, es esto que estamos teniendo, experiencia de sonidos, olores, vista, etc. Y lo que nos dice el budismo es que la conciencia es primaria. La conciencia vista como más que como un objeto o como un sujeto. Si nos deshiciéramos de esas categorías de sujeto y objeto, ¿qué quedaría? Es muy raro pensar en esos términos, ¿no? Porque todo el tiempo pensamos en sujeto y objeto. Pero si no, lo que nos dice el budismo es que quedaría conciencia, como una clase de dimensión donde se da el sujeto y el objeto que se experimenta. Es el terreno o la arena o el campo, es una palabra bonita, el campo de experiencia es conciencia. Y todo surge, y todo toma lugar en este La campo de conciencia. Sí, si de hecho piensas en una experiencia, cualquiera que sea, no puede surgir si no hay conciencia, ¿no? ¿Hay algo en tu experiencia que puede estar ausente de conciencia? Bueno, incluso en la realidad existe este koan zen, que seguro ya lo han oído, es como de ¿cuál es el sonido de un árbol que se cae en medio de un bosque si no hay nadie ahí para oírlo? Bueno, la pregunta es, ¿hace sonido? ¿Tiene un ruido? Si no hay nadie ahí para oírlo. Bueno, bueno, no. No. Esa es la forma intuitiva en la que creemos, ¿verdad? Yo también pensaría, claro, Sí, físicamente, pero cuando lo haces, ahí estás. Es decir, eres tú quien lo está viendo. Bueno, es decir, bueno, hay otra imagen más fácil, que es, bueno, un poco más retadora. Por ejemplo, un arco iris. ¿Un arco iris existe o no existe? Sí, pero... Es distinto para cada persona porque... Exacto. Exacto. Entonces, sí, solamente existe, es más obvio, sobre todo si tienes una perspectiva más materialista, es más fácil entender o saber que un arcoíris solo existe si hay ojos. Si no solo hay si no solo hay luz y gotas, ¿no? y ni siquiera eso, porque luz y gotas son las conceptos que nosotros le ponemos a algo y que solo surgen en la conciencia de este humano, ¿no? Es algo muy interesante, sí. Celo. La conciencia precede a la experiencia porque para poder definir qué es lo que está sintiendo primero necesita hacer. Ajá. Entonces, Ahí está. exactamente, creo que la conciencia se define, bueno, autoconciencia, más bien la conciencia primaria, se define a partir de tomar la perspectiva desde el equilibrio
de la individualidad. Y a partir de eso, entonces empiezas a desarrollar los sentidos. Este uso sensitivo que es el que estás nombrando, Sí. los sonidos, los olores, tomas la experiencia de ellos a partir de saber qué eres tú. Y no solamente, bueno, es una perspectiva, no solamente se da a nivel humano. Sí, A sí, nivel humano se ve el tema de la mente. sí, Pero los animales tienen conciencia. Sí. Inclusive sí, las plantas sí, tienen conciencia. sí, 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 sí. Y a partir de eso hay un desarrollo de los sentidos. Sí, Que sí, nosotros sí, podamos objetivizarlos sí, es diferente. sí, sí. Pero eso no tiene que ver con la conciencia. Sí, 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 sí. Tiene que ver más bien con el desarrollo de los sentidos, ¿no? Y con el desarrollo de la mente conceptual, ¿verdad? De la mente que cataloga, que ordena, que asimila, que conceptualiza. Yo justamente un poco como su budismo, Sí. ¿sabes? Es Sí. pasar de esta conciencia individual a la conciencia todo esto que todo Sí, sí, sí. ¿Qué tal vamos? Muy interesante. Muy Aunque ya estás otra vez tocando temas del próximo semana. Ok, vamos a regresar. ¿Qué tal si dejamos un poquito preguntas al final? Sí, vamos como a tratar de concretizar, porque es muy fácil con este tema morar en lo abstracto. Y recuerden que en estas conversaciones, Bodhikambala es la concreta, yo soy el abstracto. Pues hoy tienen dos abstractos, uno más que el otro. Entonces a mí me toca como regresar un poquito más. Tienes que ser Bodhikambala. Hoy tengo que hacer el gran trabajo de Bodhikambala. Bueno, solo quería tocar algo interesante de cómo nosotros pensamos en la conciencia. Es como una pertenencia, ¿no? Decimos, tenemos conciencia, ¿no? O los animales tienen conciencia, nosotros tenemos conciencia. ¿Pero dónde está? ¿No? ¿Cómo la tienes si no es un objeto? ¿No? ¿Cómo la cultivas? Es algo muy extraño. Claro, utilizamos el lenguaje, pero lo importante no es creer demasiado en el lenguaje. El lenguaje es una estructura que nosotros ponemos sobre nuestra conciencia para tratar de entender el mundo, para tratar de darle forma al mundo. Y es interesante, como tú hablabas de conciencia primaria, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Porque no sé, creo que hay algo que podemos explorar. Ya no hablando entonces de mente o incluso de conciencia a partir de los sentidos, conciencia primaria, ¿cómo lo entiendes? Lo entiendo como simplemente esa capacidad de percibir o estar atento, ¿no? O sea, si veo esta lista, por ejemplo, de conciencia simple o natural, y luego de autoconciencia o Sí. conciencia de yo, luego trascendental y absoluta en la próxima semana. Pero veo esta de la simple como, sí, simplemente la capacidad de percibir. Sí. Por ejemplo, y es y es algo que está pasando todo el tiempo. No estamos Sí. conscientes de algo, Sí. ¿no? Sí. En autoconciencia es ya empezar a entender cómo es que la conciencia es modulada o manipulada o qué formas tiene a partir de nosotros. Y en eso puedo responder un poco a tu pregunta del subconsciente. Por ejemplo, en el budismo se habla, porque pensamos mucho del consciente es esa capacidad como de razón o de articular cosas, ¿no? En nuestra mente en cuanto a pensamientos, ¿no? Entonces, estoy consciente en esta capa, ¿no? A pesar de que la mayoría de lo que voy a decir no lo he pensado conscientemente. Entonces, puedes decir que existe o no existe. Hay gente que dice que no. Yo creo que es una tontería. Pero bueno, el chiste es que hay un aspecto de nuestra conciencia que no está en este nivel de consciente. Pero lo que voy a decir también tiene todo un momentum, tiene todo si quieres, un ritmo, una forma que ha sido poco a poco informada por mi práctica de budismo y estudio en los últimos 18 años, estoy utilizando español, ¿no? Que
utilizado desde que nací, bueno, no desde que nací, tal vez un poco de años después, ¿no? Porque nací en México, ¿no? Y ese idioma carga sus propias interpretaciones, su propio, pues sí, su propia cultura, ¿no? Todo eso no estoy consciente. Y no hay duda de que está informando o influenciando lo que digo, cómo lo digo, incluso qué digo, ¿no? Entonces, de nuevo, sí, como decía Richard Amate, no utilizaremos el idioma de subconsciente, pero podemos garantizar que hay más que lo que estamos conscientes. Que hay ritmos, Sí, bueno, ahí hay un montón de palabras en el budismo, como ejemplo, Sí. samskaras. sí. Samskaras son esos, pues sí, son esos momentos, esos hábitos casi existenciales, ¿no? Y que algunos preceden incluso esta vida presente, ¿no? A ver, de ahí me quiero agarrar un poco, Cool. ¿no? Just dropping it. Las lo dejo ahí un poquito. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, para concretizar un poquito más, porque la mente le gustan las categorías para poder entenderlo, por lo menos intelectualmente. Y creo que necesitamos tratar de entender primero intelectualmente algo para después llegar a una experiencia mucho más ausente de interpretaciones. Pero las interpretaciones a veces son buenas, ¿no? Entonces, el budismo nos ofrece un esquema para entender nuestra experiencia. Si lo quieres ver así, un esquema para entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Y es un esquema muy tradicional. De hecho, es algo que veremos en nuestro próximo curso, los sábados. Y se llama los 5 skandhas. Entonces, lo que nos dice el budismo es que en todo momento, ¿sí? En todo momento de experiencia, en todo momento de ser, están presentes 5 aspectos de nuestra experiencia, que de alguna forma los dije antes de la meditación. Se le conoce como los 5 skandhas. Skandha significa algo así como montón, ¿no? 5 montoncitos, ¿no? También se traduce a veces como agregados, o son 5 componentes, ¿sí? Y estos 5, ojo, no es que realmente sean 5 cosas, sino es una estructura que nosotros utilizamos para analizar nuestra situación existencial. No es que estén separadas, no es que sean elementos así, pero la mente eso es lo que hace, ¿verdad? Divide las cosas para entenderla a partir de sus partes. Entonces, nos propone 5 elementos, desde los cuales podemos reflexionar en nuestra experiencia. El primero de ellos es rupa, y rupa quiere decir forma. Algunos lo traducen incluso como cuerpo, diciendo que en tu experiencia todo el tiempo hay cuerpo. Pero no solo hay cuerpo, sino también puedes pensar hay cuerpos, hay formas. Entonces, una forma de relacionarte con el mundo es a partir de sus formas. Las representaciones que vienen a nuestra experiencia, por ejemplo, las formas que yo veo aquí, ustedes, ¿no? Sus cuerpos, que percibo a través de mis sentidos. Incluso si yo agarro mi teléfono, ¿no? O esto, tiene una forma que puedo sentir, puedo percibir a través de mi vista, del tacto, ¿sí? Hay forma, digamos, es lo más básico, crudo, podemos pensarlo así, de la experiencia. Y lo experimentamos justamente a través de los sentidos, ¿no? Tenemos un contacto con las formas en el mundo, incluso con la forma propia. Incluso tenemos una forma mental. Si te imaginas a ti mismo, tú mismo te das una forma, ¿no? Después tenemos también otro componente que es Vedana. Y Vedana quiere decir sensación. Entonces, en el mundo también experimentamos sensaciones a partir del contacto que tenemos con nuestro cuerpo y con los sentidos con el mundo. Y esas sensaciones tienen un sentido o un aspecto hedónico, se dice. Un aspecto placentero, un aspecto desagradable o neutro. Entonces, todo lo que experimentamos tiene un poquito ese tinte, ¿sí? Entonces, hay cosas naturalmente que nos van a ser placenteras, otras que nos van a ser más dolorosas, ¿sí? O desagradables, y otras neutras.
A veces también se confunden. No es que tengan las cosas no tienen una sustancia desagradable o agradable. ¿No te ha pasado cuando, no sé si recuerdas, tal vez cuando eras chico, o si se te ha caído un diente después, que tienes un diente flojo, o tenías un diente flojo, ¿no? Y lo empiezas a mover con tu lengua. Y hay algo extrañamente agradable. ¿Sí? ¿Se identifican conmigo o no? O es muy raro y no dejas de hacerlo. Pero de pronto lo mueves un poco más y es desagradable, ¿no? Es muy interesante eso, como las sensaciones, de pronto las percibimos como agradables, de pronto como desagradables. Entonces, en nuestra experiencia de sensaciones. La tercera, que nos dice en todo momento, existe cuerpo, o rupa, forma, sensaciones. La tercera es samya. Samya es el aspecto de nuestra mente que categoriza. Lo podemos traducir como interpretación, conceptualización, una forma de samya. Recuerdo, a veces se traduce incluso como pensamiento. No sé si es una muy buena traducción, pero es la forma en la que esa experiencia que tenemos la etiquetamos y le damos un nombre. ¿Sí? Es esta parte de nuestra experiencia donde ya sentimos, nos gustó o no nos gustó, nos fue agradable o desagradable, y le ponemos una etiqueta. Etiquetación también puede ser una palabra para samya, ¿no? Me gusta, no me gusta, es blanco, es negro, es bueno, es malo, soy yo, eres tú, etcétera, etcétera. ¿Sí? Le ponemos toda una capa interpretativa a nuestra experiencia, ¿sí? Y después tenemos el cuarto skanda, que es samskaras, que es esto que dijiste, ¿no? Que se relaciona con el inconsciente. Y samskaras lo traducimos, ¿cómo lo traduces tú? Voliciones. Voliciones. Yo cuando escuché esa palabra por primera vez, pensé en voleibol, pero no sé, ¿qué es volición? ¿Qué es volición? ¿De dónde viene esa palabra? Por eso hablaba como de, pues algo que tiene como momento, sí, tiene ritmo, es como un hábito casi existencial, no es como, porque hábito parece tener como repetitivo, pero es algo que tiene como voluntad, ¿no? Entonces volición viene de esta como ímpetu, reacción, impulso, eso es ¿no? bueno. Impulso es bueno, sí. Entonces son nuestros hábitos más profundos, ¿sí? Nuestros hábitos de cómo nos relacionamos con eso que experimentamos todo el tiempo. Entonces, un samskara, por ejemplo, podría ser cuando escucho a alguien hablar de cierta forma, lo catalogo como algo, no me gusta, es bla, 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 y entonces mi samskara es empezar a criticar a esa persona, rechazar a esa persona, juzgar a esa persona, lo que sea. Cuando escucho a alguien decir algo que resuena, por ejemplo, con mis propios puntos de vista, tengo un samskara de decir, sí, él tiene la razón, me cae bien, ¿no? Somos iguales, podría ser mi amigo, lo que sea, ¿sí? Mi mejor amigo. El impulso. El impulso, ¿sí? Y es decir, se te ve bueno, es la palabra en la que dices, ay, no. Sí. Es muy interesante eso, ¿verdad? Porque sí, nuestros samskaras, y aquí viene el quinto, que es vijnana, que es conciencia. Ahora, conciencia, digamos, está impregnando todo lo demás. Y lo interesante es que dependiendo de esta conciencia, condiciona nuestra experiencia de todos esos. Entonces, como tú dices, de una forma muy fácil, si estoy de buenas, incluso si este tipo de conciencia está en un estado amplio, no estrecho, contento, feliz, etcétera, incluso escucho algo que podría no gustarme, pero mi experiencia es distinta, ¿no? Y puedo ver, mira, qué interesante su punto de vista, pues no lo comparto, pero no hay eso. Pero tal vez es la conciencia como algo vivo, porque parece más que un objeto, parece como algo vivo, ¿verdad? Está en un estado tal vez acotado, de malas, etcétera. Incluso alguien que te dice buenos días, que tienen de buenos, ¿no? Como influye en tu experiencia, ¿no? Eso es muy interesante. Incluso nuestras vedanas pueden cambiar dependiendo de nuestra conciencia y también a veces de samya, dependiendo de nuestra interpretación, ¿no? Entonces, todo eso, otra vez, no son cosas realmente separadas.
son procesos de esto que llamamos ser, ¿no? Y Vijnana es esa conciencia, digamos, que está permeando todos estos 5, ¿no? Es un poco más de lo que tratamos de hablar, mientras que Samya es más mente, es más esta interpretación, catalogación, entendimiento intelectual, y Vijnana parece algo más primario, ¿no? Algo más... Y aquí yo que te quería preguntar. Por curiosidad, estas palabras sanskara. En sánscrito. Todas estas palabras están en sánscrito. Creo que para mí una siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos estar más en contacto con eso que llamamos como una conciencia más pura, ¿no? O más libre? Sobre todo, yo siento que en muchos de nuestros problemas surgen a partir de nuestro samya, de cómo nosotros empezamos a interpretar la realidad, ¿no? Etiquetamos, este me gusta, este no me gusta, esto es bueno, esto es malo, este es de los míos, este es mi enemigo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos morar más y más en esa experiencia menos interpretativa, más abierta, más receptiva? Porque lo que nos dice el budismo es que estos 5 también se les llaman como los 5, en otra forma de verlo, como los 5 constantes, ¿no? Siempre están presentes. Pero si pudiéramos morar más y más en este conciencia amplia, refrescada, no manchada por la interpretación, ¿cómo podemos notar esa conciencia y morar más en ella? ¿O qué hacer con ella, ¿no? Conocerla más incluso. Sí, bueno, no, también se podría preguntar, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Por qué querrías morar en otro estado de conciencia? Porque sí, también empezamos esta charla como de, bueno, ¿qué es la conciencia y cómo desarrollarla? Asume que queremos desarrollarla. Y este aspecto también es muy parte. Y sí, ahorita regreso a tu pregunta, pero creo que pues, sí vale la pena recordar una y otra vez, ¿no? Que el objetivo del budismo es bueno, hablamos a veces en esos términos como el desarrollo de la conciencia. ¿Pero por qué? Porque, y supongo solamente te interesa, si tu presente o nuestro presente estado de conciencia produce sufrimiento, ¿no? Nos causa, produce sufrimiento, ¿no? Creo que no tengo que expandir, ¿no? Entonces queremos desarrollarla solo para responder esa pregunta como medio rápido, ¿no? Es que queremos desarrollar nuestra conciencia es porque queremos liberarnos del sufrimiento. Y hay algo en la forma en la cual nuestra conciencia opera o nos relacionamos con nuestra conciencia que nos produce más sufrimiento o le da por lo menos perpetuidad a nuestro sufrimiento, a nosotros mismos y a otras personas, ¿no? Sí. Entonces creo que eso vale la pena. Sí. Pues sí, como tenerlo muy claro, es como de por qué lo estoy haciendo. Y bueno, tu postura también lo que asume es que a partir del desarrollo de conciencia, como tu pregunta, es el estar en esa conciencia mucho más amplia, mucho más, bueno, trascendental, antes de movernos a la próxima semana, no es porque a partir de esa, supongo que experimentaríamos sufrimiento. Y creo que eso nos da una buena pista. Experimentaríamos menos sufrimiento, dijiste. Sí. Bueno, sí, experimentaríamos menos sufrimiento a partir de esa. Sí. Bueno, esa es nuestra hipótesis, ¿cómo se llama? Nuestra hipótesis. Sí. Sí, y eso nos puede dar muy buena pista de cómo empezar. Bueno, estoy pensando como cada vez que experimentamos sufrimiento es muy buena oportunidad. Es muy buena oportunidad para ver qué es lo que está pasando en nuestra conciencia. ¿Cuál es el estado de nuestra conciencia? Y como en la meditación, ¿no? Decías, bueno, estamos presentes, estamos en nuestro cuerpo, y
identificamos cualquier tensión, dejamos ir cualquier tensión. A veces es tan simple como simplemente traer nuestra atención a esas tensiones para que inmediatamente nos relajamos, ¿no? No tenemos a veces que activamente relajarnos. Sí. A veces la tarea es identificar dónde está la tensión surgiendo. Para que eso es mucho más claro en el cuerpo, ¿no? Pero ves como nuestra mente, en nuestras samskaras, etcétera, ¿no? nos llevan a esa tensión, a esa experiencia en nuestra mente. Ush. Quería un poco hablar de los hemisferios, pero tal vez no hay. Ok. De los hemisferios y de los 3 venenos. Las cosas que quería. ¿Por qué les quiero explicar un poco de esto? Porque creo que para poder identificar esa tensión, pues sí, para poder identificar esa tensión y relajarnos, tenemos que aprender a identificarla. Tenemos que aprender a identificar nuestros propios impulsos, nuestros propios samskaras, todo esto, ¿no? Nuestra propia mente. Y cómo nuestra conciencia aún no encuentro una muy buena palabra, cómo es modulada o manipulada, cómo es filtrada a partir de nuestros sentidos y nuestra mente. Me llegó esta imagen, no sé si fue en la meditación o ya sentando aquí, ¿no? Que a veces la conciencia puede ser como esa luz, ¿no? Porque la conciencia tiene esa como capacidad, esa calidad, ¿no? Como de eso que ilumina, aquello que le da foco, aquello que entonces con la luz se hace presente y se hace claro, ¿no? Entonces, conciencia es esa como luz. Estaba pensando, nosotros somos como un vaso y nuestra mente es como el agua. De hecho, esa es una imagen muy común cuando hablamos de meditación, como calmamos la mente, calmamos como el agua está agitada y a partir de eso es como se manipula la luz del otro lado. Entonces, si ves el fondo de un laguito que está muy agitado, la luz está distorsionada. Pero si el agua está calmada, la luz claramente ilumina el fondo. Entonces, siento que nuestros sentidos y nuestra mente es un poco el agua. Entonces, tenemos que identificar cuál es el estado de nuestra conciencia para identificar cómo es que estamos potencialmente manipulando, interpretando o posiblemente distorsionando. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Y simplemente para hablar de nuestra mente de una forma para aquellos que están más interesados también identifican su mente como su cerebro. Porque esto es algo que estaba bastante interesado en el último año. Es a partir de cómo nuestro cerebro toma lugar en esta modulación de la conciencia. Y estaba leyendo un libro y escuchando mucho a un neurocientífico llamado Ian McGilchrist, para aquellos, no sé si lo conocen o les interese, que explora mucho, se pregunta por qué nuestro cerebro está dividido, si su trabajo principal es el hacer conexiones y el manipular información. Y esto es, bueno, créeme, es un libro así de, no sé, muchísimas páginas, más grande que la Biblia, casi como la Biblia, creo. ¿Verdad? Como nuestra mente, bueno, nuestro cerebro, está dividido porque hay diferentes formas en las cuales atendemos el mundo, en la cual diferentes hemisferios se especializan, ¿no? Esto no es como psicología popular, ¿no? Este es como neurociencia, pues sí, como en la punta, ¿no? Y de lo que es interesante es que, solamente para poner un poco de estas dos diferencias, una es una forma de atender y se desarrolló este cerebro
sobrevivir, ¿no? Por la ley. Entonces, lo que nos interesaba es que podamos atender al mundo de formas diferentes, las cuales no las puedes hacer al mismo tiempo. Una es a partir de enfocarte, ver las cosas como herramientas, analizarlas, individualizarlas, ¿no? Ese es el hemisferio izquierdo, que está interesado en herramientas, en objetos, casi en la forma como utilitaria del mundo y como más reducido. Y el hemisferio derecho está más interesado en una perspectiva más amplia. Es la que, bueno, poniendo estos dos como en sobrevivencia, ¿no? Uno tienes que estar enfocado en lo que vas a cazar o en lo que estás comiendo, pero necesitas también estar atento a lo amplio e identificar si eso es venenoso o si hay otros depredadores y cosas así. Pero bueno, tal vez ya no hablaré más de hemisferios, pero les recomiendo que si les interesa neurociencia, vean el trabajo de Ian McGilchrist. Pero lo que quería decir, sobre todo de nuestra mente, no solo por los hemisferios, pero más de una forma más budista, a partir de los venenos, es como a partir de odio, de rechazo, del decidir no querer algo, del desear algo. Y bueno, ignorancia, que es el tercer veneno, es esta distorsión de esperarlo, algo que es irrealista, ¿no? Como eso es de esperar que algo nos satisfaga de una forma última y que no lo puede hacer, ¿no? Que esa forma, nuestras expectativas, básicamente. Entonces, a partir de nuestras reacciones, que tal vez podemos empezar en eso la próxima semana con mente reactiva y creativa, porque pues a partir de estas respuestas, a estas formas de aproximarnos al mundo, a estas formas de atender al mundo, que inmediatamente está filtrando nuestra experiencia y por lo tanto creando nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo hacerlo? El primer paso es empezar a tener una relación más íntima con cómo se manifiesta nuestra experiencia, cómo se manifiesta nuestra conciencia, cuáles son sus hábitos. Ya se habrán dado cuenta, cuando meditas, ¿no? Te estás dando cuenta de qué es lo que estás deseando más, ¿no? Si es comida, si es entretenimiento, si es checar tus notificaciones, ¿no? ¿A dónde se dirige tu deseo? O tu aversión, ¿no? Ay, no me gusta tener frío. Ay, no, ay, de lo que sea. Es como lograrse identificar y empezar a intentar a dar un paso atrás en no identificarse con esta respuesta. Porque lo que pasa, que hacemos tal vez inconscientemente a veces, es que quiero ver las notificaciones porque es a partir de ver que me escriben que sé que valgo la pena o que me quieren, o que no sé, ¿no? O ver cuántos likes, o mis emails de trabajo, es porque a partir de alguien me busca o a partir de trabajar y manifestarme en el mundo es que existo y valgo la pena, ¿no? O no sé, a ver, nos identificamos con aquello que hacemos objeto de nuestros deseos y nuestras aversiones. Entonces, para empezar es identificar dónde están esos impulsos, esos momentums, y dar un paso atrás, ¿no? Y ese es el empezar a relajar. Antes de que podamos estar todos abiertos a la conciencia absoluta, ¿no? Tenemos que identificar cómo es que limitamos nuestra propia conciencia. Sí. ¿Cuál es la forma de nuestra propia conciencia? Sí. Creo que eso me parece súper importante para terminar, ¿no? Es un muy buen tema para terminar. Entonces, tal vez esta semana podríamos notar eso, ¿no? ¿En qué momentos básicamente sentimos que constriñimos nuestra conciencia a partir de alguno de los tres venenos? A partir de rechazar lo que no me gusta y no querer morar en la experiencia, a partir de estar constantemente deseando por sentir algo, ¿no? Por tratar de ser a partir de sentir, o a partir de estar como engañándonos o ignorando o
etcétera, ¿no? Y creo que algo que nos invita mucho, regresando al punto del sufrimiento, es ver si eso nos hace experimentar la vida de una forma más amplia o lo opuesto, si nos hace experimentar la vida más separados de los demás, ¿no? Porque algo que nos hace sentir muy sólidos no necesariamente nos hace sentir realmente bien, ¿no? Como cuando nos enojamos con alguien o le gritamos a alguien o algo parecido. Podemos notar cómo la conciencia se abstrae de lo demás, ¿no? Se hace uno, pero no es del todo agradable. Y ver si podemos, como bien dices, como relajar esas tensiones que restringen la conciencia. Sí. Sí, hay tradiciones completas del budismo. Mahamudra, que puedes pensar que la práctica espiritual, que la vida espiritual es de constantemente dejar ir, de soltar, de relajar, de dejar ir esta tensión, de este yo, Sí. de estas identificaciones, preferencias, deseos, avideces, todas esas cosas. Porque, bueno, también es contraproducente, ¿no? Espiritualmente hablando. Bueno, creo que de cualquier forma me llegó la imagen como de si estás peleando, por ejemplo, si te pones como muy... bueno, si te subes al metro, por ejemplo, o en un camión, ¿no? Si no quieres que te tiren, te pones muy rígido, es más fácil que te caigas, ¿no? Tiene que haber como un balance de poder dirigirla. Fluir con la gente. Exacto. Sí, si te pones muy tenso, ¿no? Sí, te tiras más fácil. Muy bien. Sufrimiento. Pues tal vez... Una pregunta. ¿Puedo entender que hoy en día entonces la conciencia es más difícil de entender? Claro, sentido que no hay que entender. Pero estamos adoctrinados por YouTube, por Facebook, por Wikipedia, o sea, por todo el día. Adoctrinamiento para refiero haciendo lo que decías. ¿Sabes? Leyendo historia. Dentro de la historia nos dieron la cultura española. Nos contaron la historia versión española. Nos dieron la religión versión española. Más no la inglesa, más no sino su versión. Entonces estamos naciendo con un adoctrinamiento desde, no sé, primer año de edad. Y eso limita entonces una conciencia. Pienso yo que el budismo es despertar esa conciencia, es quitarse todo lo que hacía en el vaso y volverlo a llenar. Y verlo desde otro punto de vista. Sí. Es una idea interesante. Creo que más de vaciar el vaso es a pesar de cómo está el vaso. Es que, porque de alguna forma, digo, tal vez sería buena forma de hacerlo, ¿no? O tal vez puede ser muy difícil o imposible, ¿no? Creo que sería más fácil como ver, bueno, este es mi vaso, ¿qué hago con esto? ¿No? Y no de creer demasiado en el contenido del vaso, ¿no? Es decir, bueno, es solo un contenido del vaso, pero no tomarlo como real todo lo que pienso, ¿no? Pues con eso cerramos, ¿sí? Ok. Había preguntas, ¿verdad? ¿No? Bueno, vamos a lo... ¿Ya no? Ya no vamos a dormir. ¿Cómo? ¿Qué tiene el Buda en las manos? Es una buena pregunta. Pues este Buda se le llama el Buda Amitayus, que es el Buda de la luz infinita. Bueno, Ayus es más bien vida, ¿verdad? Es el Buda de la vida infinita. Está Amitabha y Amitayus. Y según entiendo, esto que tiene es como un pequeño cuenco con amrita, que es una clase de néctar que alivia todo sufrimiento, que nos libera de las interpretaciones de nuestra mente que nos causan sufrimiento. Bueno, pues, ¿les parece si terminamos con la transferencia de los méritos? ¿Y ya nos vamos? Sí. Muy bien. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren.
sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones mis posesiones y mis méritos en las tres vías. mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos sin reserva alguna, Renuncio a ellos sin reserva alguna, por el beneficio de todos los seres, por el beneficio de todos los seres, así como la tierra y otros elementos así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas se hacen útiles de mil y una forma al infinito número de seres al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que habitan el espacio ilimitado, que así, de igual modo, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio, a todos aquellos a través del espacio, hasta que todos ellos hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. hayan alcanzado paz.